Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia que duele, conmueve y revela uno de los capítulos más ocultos de la música mexicana. La historia de cómo un ídolo del pueblo, Gerardo Reyes, fue traicionado por aquel a quien él mismo ayudó a alcanzar la fama, Vicente Fernández. Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy no es un simple relato de rivalidad, sino una lección de vida sobre lealtad, poder y dignidad. Gerardo Reyes no fue un artista más. Nació el 25 de marzo de 1936 en Balsas, Guerrero, y desde niño entendió que la música podía ser un refugio para el alma. Su infancia fue pobre, pero llena de sueños. A los 10 años, escribió su primer poema dedicado a su madre, y esa sensibilidad lo acompañaría por el resto de su vida. De niño ya tenía el alma de un hombre que entendía el dolor del pueblo. Cuando cumplió los 18 años, su voz empezó a abrirse paso entre los concursos locales, y tras ganar varios, tomó una decisión que cambiaría su destino: dejar su tierra y viajar a Estados Unidos en busca de una oportunidad. Llegó con una maleta pequeña y una enorme fe en sí mismo. En Phoenix, Arizona, trabajó en los campos de lechuga bajo el sol ardiente. No había glamour, ni promotores, ni escenarios, pero su voz seguía viva. Fue entonces cuando encontró su primera puerta abierta, una emisora local en la que comenzó a trabajar como locutor. No porque tuviera experiencia, sino porque era el único que hablaba español, en un lugar donde miles de mexicanos necesitaban escuchar su lengua. Durante 3 años, Gerardo fue la voz del migrante, el amigo invisible, que acompañaba las madrugadas de los trabajadores. Y cuando apagaban las luces del estudio, se subía a cantar en bares y centros nocturnos pequeños, con una pasión que desarmaba a cualquiera que lo escuchara. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu apoyo, eso nos da fuerza para seguir contando historias que merecen ser recordadas. El público lo adoraba no porque fuera una estrella, sino porque era auténtico, cantaba lo que vivía, y vivía lo que cantaba. Pero la industria no veía con buenos ojos a un hombre tan libre. Su carácter fuerte y su negativa a someterse a las reglas del poder lo convirtieron en un artista incómodo. Muchos empresarios lo vetaron en silencio, cerrándole las puertas de los escenarios principales. Sin embargo, el pueblo nunca lo abandonó. Lo aplaudía en cada palenque, en cada cantina, en cada rancho, porque veían en él algo que la televisión nunca mostró: verdad. Mientras otros buscaban la fama, Gerardo Reyes buscaba dignidad. Sus canciones no eran solo melodías, eran confesiones. Era el cantor del hombre común, el que trabajaba de sol a sol, el que amaba sin ser amado, el que perdía todo menos su fe. A cada verso le ponía el alma, y esa autenticidad fue su mayor victoria y también su condena. Porque en una industria donde la hipocresía manda, ser honesto se paga caro. Y fue precisamente esa honestidad la que marcaría el rumbo de su destino cuando cruzó su camino con el de un joven prometedor llamado Vicente Fernández. Lo que comenzó como un acto de generosidad, pronto se transformaría en una traición que partiría el corazón de Gerardo, y cambiaría la historia de la música mexicana para siempre. Gerardo Reyes había demostrado que el talento verdadero no necesita de focos ni de alfombras rojas. Desde sus días en Phoenix hasta sus primeros pasos en México, todo lo que tenía, lo había construido con esfuerzo, sudor y un amor inquebrantable por la música. Pero su camino no fue sencillo. A principios de los años 60, cuando decidió grabar sus primeras composiciones, la industria musical mexicana era un terreno hostil para los artistas independientes. Los grandes sellos controlaban quién triunfaba y quién quedaba en el olvido. Su primera oportunidad llegó con una pequeña disquera llamada Discos Quinto. Fue un acto de fe. Un sello modesto, sin los recursos de las grandes compañías, apostó por él cuando nadie más lo hacía. Así nació su primer disco, acompañado por el mariachi Alma Jalisciense. En él destacaba una canción que lo definiría para siempre: Me vengo a despedir. Esa voz rasgada, profunda y llena de sentimiento, no solo interpretaba una canción, sino que contaba la vida de millones de mexicanos, que sabían lo que era decir adiós con el alma rota. El impacto fue inmediato. La potencia de su voz y la sinceridad de sus letras
llamaron la atención de CBS Records, una de las disqueras más grandes del mundo. Y contra todo pronóstico, el hombre que había empezado como jornalero en los campos de Arizona, fue contratado como artista exclusivo. Su nombre comenzó a sonar en la radio, sus discos cruzaron fronteras, y su estilo conquistó a un público que lo reconocía como uno de los suyos. Pero lo que pocos sabían, era que detrás de esa ascensión, se gestaba una historia de poder, egos y silencios que marcaría su destino. Con CBS, Gerardo grabó más de 150 canciones, y escribió más de 600. Temas como Bohemio de afición, Sin fortuna, Libro abierto, o Cargando con mi cruz, se convirtieron en himnos. No eran canciones para entretener. Eran retratos de un país herido, de hombres y mujeres que luchaban por sobrevivir. Cada estrofa tenía el eco de su propia vida. Su estilo era único, porque no imitaba a nadie. En una época en la que los artistas trataban de parecerse a los ídolos de la época dorada, él se atrevió a ser diferente. También conquistó el cine. Participó en más de 17 películas, aunque su familia asegura que fueron más de 80, muchas de ellas escritas y producidas por él mismo. En el cine ranchero, interpretó al charro valiente, al hombre que defendía su honor con guitarra y corazón. Actuaba, vivía cada papel, y esa autenticidad lo hizo inolvidable para quienes lo vieron en pantalla. Pero fue su carácter firme el que cambió su destino para siempre. En 1966, tras la muerte de Javier Solís, la industria buscaba desesperadamente al nuevo ídolo, el cuarto as, que heredara el legado de Jorge Negrete, Pedro Infante y Solís. CBS quiso coronar a Gerardo Reyes con ese título. Le ofrecieron fama, dinero y promoción, con una sola condición: debía cantar boleros rancheros al estilo de Javier Solís. Pero Gerardo se negó, dijo con voz firme: no quiero cantar lo que ya cantaron otros. Yo tengo mis propias penas, yo tengo mi propio camino. Esa decisión lo alejó del estrellato masivo, pero lo consagró como un artista auténtico. El pueblo entendió que él no buscaba brillar más que los demás, sino brillar con su propia luz. Era el símbolo de la resistencia frente al poder, el ejemplo de que se puede ser grande sin vender el alma. Y mientras muchos artistas aceptaban las reglas del juego, Gerardo decidió jugar con las suyas. Esa autenticidad le valió tanto admiración como enemigos. Algunos lo veían como un rebelde difícil de controlar, otros como una amenaza al sistema musical dominado por pocos. Y entre esos pocos, un nombre empezaba a crecer con fuerza: Vicente Fernández. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven al que Gerardo había tendido la mano, se convertiría en la sombra más dolorosa de su vida. El encuentro entre Gerardo Reyes y Vicente Fernández no fue casual. En aquellos años, Vicente apenas comenzaba su carrera, soñando con alcanzar un lugar en la industria musical. No tenía aún la fama que más tarde lo convertiría en el charro de Huentitán. Fue Gerardo, ya consolidado dentro de CBS, quien vio en él un talento genuino, una voz con fuerza y un estilo que podía conectar con la gente. Sin dudarlo, lo recomendó personalmente ante los ejecutivos de la disquera, abriéndole las puertas que nadie antes le había querido abrir. Gerardo fue quien lo puso en el mapa. Contaría años más tarde, uno de los colaboradores cercanos a ambos. Fue un gesto noble, una muestra de compañerismo, en un ambiente donde la envidia solía dominar, pero el destino, irónico y cruel, haría de esa generosidad una herida que jamás cerraría. Con el paso del tiempo, Vicente Fernández escaló a lo más alto del estrellato, y lo que comenzó como admiración, se transformó en distancia, silencio y desprecio. Gerardo Reyes esperaba al menos una palabra de agradecimiento, un reconocimiento público o privado. Nunca llegó. En cambio, lo que recibió fue el olvido, e incluso algo peor: el veto. Según varios testigos, entre ellos la cantante Julia Palma, Vicente usó su influencia para monopolizar el mundo de la música ranchera, cerrando espacios a quienes podían hacerle sombra. Vicente le cerraba el paso a quien pudiera hacer competencia, declararía Julia años más tarde. Y uno de los principales afectados fue, irónicamente, el hombre que lo había ayudado a comenzar. Las radios dejaron de programar las canciones de Reyes, algunos festivales y palenques que antes lo esperaban con emoción, comenzaron a excluirlo sin explicación.
La industria se fue cerrando poco a poco a su alrededor, pero Gerardo, fiel a sus principios, no cambió. Se negó a suplicar, se negó a fingir amistad con quien lo había traicionado. En su casa, cuentan sus familiares, estaba prohibido escuchar la música de Vicente Fernández, no por odio, sino por dignidad. Para él, la lealtad era sagrada, y el agradecimiento, un deber moral. Mientras Vicente se apoderaba del sonido clásico del mariachi tradicional, Gerardo Reyes decidió ir más allá. Incorporó el acordeón, instrumento del norte, al mariachi, rompiendo las reglas y creando un estilo único. Lo que para muchos era un sacrilegio, para él era evolución. La tradición no muere si la haces cantar diferente, decía con ironía. Así nacieron joyas como Libro Abierto, Sin Fortuna, y Que nos entierren juntos, temas donde el acordeón se convertía en protagonista y las emociones se desbordaban. El secreto de ese nuevo sonido fue también la colaboración con un músico invidente, José Lorenzo Morales, conocido como El Conejito. Su forma de tocar el acordeón era pura magia. Gerardo lo consideraba su hermano artístico. En el escenario se entendían sin mirarse porque hablaban el mismo idioma, el del alma. En canciones como Celosa, o Mejor me voy, la mezcla de voz y acordeón parecía un diálogo entre la tristeza y la esperanza. A pesar de las dificultades, Gerardo grabó decenas de discos más, realizó giras por México, Estados Unidos y Centroamérica, y llenó escenarios donde su nombre seguía siendo sinónimo de autenticidad. La gente lo amaba porque no mentía. Era el mismo en el escenario y fuera de él. Sencillo, directo y profundamente humano. Yo no canto para el dinero, canto porque es lo único que sé hacer bien, decía en una entrevista. El tiempo, sin embargo, le cobró caro. La traición de Vicente Fernández lo acompañó como una sombra hasta el final. No era envidia ni resentimiento, era decepción. Había dado la mano y recibido un golpe. Había abierto una puerta y, a cambio, se la habían cerrado en la cara. Pero nunca habló mal en público. Su venganza fue seguir cantando. Cantando con el alma, como si cada nota fuera una declaración de principios, una forma de decir puedes callar mi nombre, pero no mi voz. Con el paso de los años, la herida entre Gerardo Reyes y Vicente Fernández se volvió más profunda. No hubo reconciliación, ni siquiera un intento. Mientras Vicente disfrutaba del trono como el rey de la música ranchera, Gerardo se mantenía firme en su camino, alejado de los reflectores, pero cercano al corazón del pueblo. Para él, la fama no tenía sentido si implicaba traicionar los valores que lo habían llevado hasta allí. Muchos colegas confirmaron lo que durante años fue un secreto a voces. Vicente había usado su influencia para manipular la industria. Compraba espacios en radio, controlaba presentaciones y utilizaba su poder económico para asegurar su dominio absoluto. Julia Palma, una voz respetada del género ranchero, lo dijo con claridad. Lo sabemos todos. Vicente cerraba el paso a quienes podían competir con él. Gerardo fue uno de los más perjudicados. Aquella frase, dicha sin rencor, pero con verdad, se convirtió en eco de una injusticia que nunca fue reparada. Algunos incluso aseguran que ciertas canciones populares de Vicente fueron originalmente composiciones de Gerardo Reyes, modificadas o alteradas para ocultar su origen. Aunque nunca se demostró públicamente, muchos músicos cercanos a ambos confirmaron que eso era una práctica común en aquella época. Gerardo, sin embargo, nunca reclamó. El que roba una canción se roba su destino, solía decir con ironía amarga. A pesar del veto, su arte no se detuvo. Gerardo siguió grabando y componiendo. Su público lo buscaba donde fuera. Ferias, plazas, pueblos. La industria podía ignorarlo, pero la gente no. Cada vez que subía al escenario, el aplauso era un acto de justicia. Cantaba con esa voz que hacía temblar el alma, una mezcla de fuerza y ternura, dolor y orgullo. No necesitaba luces ni escenografía. Bastaban su sombrero, su guitarra y su verdad. La relación con su hijo, Gerardo Reyes Jr., conocido también como Reyes Román, se convirtió en el pilar de su vida. Juntos recorrieron miles de kilómetros entre México y Estados Unidos, llevando su música a cada rincón. Padre e hijo compartían una conexión profunda, una complicidad que iba más allá de la sangre. El dinero pasó por nuestras manos, pero mi padre nunca dejó de ser el mismo, recordaría Reyes Román.
Siempre tenía una broma lista, una sonrisa sincera, y una moneda para compartir. Era el reflejo perfecto del artista y del hombre. Humilde, alegre y noble. En una ocasión, mientras esperaban entre bambalinas antes de subir al escenario, Reyes Jr. observó cómo su padre levantaba los brazos ante una multitud que lo ovacionaba. «Gracias, señor», murmuró Gerardo con los ojos cerrados. Ese gesto contenía toda su historia. La gratitud de quien había sufrido, luchado y amado sin condiciones. Para el público, era un ídolo. Para su hijo, un héroe silencioso. Los años no pasaron en vano. Su cuerpo empezaba a resentir el esfuerzo de toda una vida en los escenarios. Aún así, seguía aceptando presentaciones. Lo hacía por amor al arte, no por dinero. Su última actuación fue el 10 de noviembre de 2014 en San Martín, Puebla. Con casi 80 años, y luchando contra un cáncer implacable, Gerardo subió al escenario una vez más, cantó Libro abierto con el alma, y cerró con Sin fortuna, su himno eterno. El público no lo sabía, pero esa noche era una despedida disfrazada de concierto. 3 meses después, el 25 de febrero de 2015, Gerardo Reyes partió en silencio. No hubo homenajes televisivos, ni titulares en cadena nacional. Murió como vivió, con humildad y dignidad. Su hijo confesó que durante meses no pudo escuchar sus canciones, porque cada acorde le recordaba su ausencia. Todo me recordaba su presencia, dijo con la voz entrecortada, pero ahora lo recuerdo con amor. Está en todo lo que soy. El legado de Gerardo Reyes quedó grabado no solo en sus discos, sino en el alma del pueblo. Más de 60 álbumes, cientos de canciones y millones de corazones agradecidos. Su música sigue sonando en las fiestas de rancho, en los caminos del norte, en los bares, donde la nostalgia se sirve en vasos de tequila. Porque Gerardo no cantaba, sangraba en cada verso, y su voz, esa voz inmortal, aún susurra, en cada acorde, que los verdaderos artistas no mueren, solo se quedan para siempre en la memoria de su gente. Después de su partida, el nombre de Gerardo Reyes no desapareció. Su voz seguía viva en las emisoras del norte, en los palenques de provincia y en los recuerdos de quienes lo habían visto cantar. Pero más allá del mito, quedaba el hombre, el que había desafiado la industria, el que había dado la mano a sus colegas, el que había amado con una intensidad que solo se encuentra en las almas nobles. Su hijo, Gerardo Reyes Jr., se convirtió en el guardián de ese legado. Fue él quien mantuvo vivo el nombre de su padre, grabando algunas de sus canciones inéditas, y preservando su memoria con respeto y amor. Reyes Jr. confesó que los primeros meses después de la muerte de su padre fueron insoportables. No podía escuchar su voz sin sentir que el alma se me rompía, dijo en una entrevista. Evitaba los lugares donde él solía cantar, los amigos, los escenarios, todo me recordaba su presencia. Pero con el tiempo comprendió que su padre seguía allí, en cada nota, en cada verso, en cada historia contada con el corazón. Ahora lo recuerdo con amor, aseguró. Le doy gracias a Dios por haberme dado un padre como él. La obra de Gerardo Reyes es monumental. Más de 60 discos, cientos de canciones, decenas de películas y una huella emocional que atraviesa generaciones. Su contrato exclusivo con CBS duró 36 años y, tras la transformación de la compañía en Sony Music, su catálogo se convirtió en un tesoro de la música mexicana. Temas como Se lo dejo a Dios, Nada contigo, Cargando con mi cruz o Bohemio de afición forman parte del ADN musical de México. Cada letra suya es un testimonio de amor, dolor y esperanza. En sus últimos años, cuando el cuerpo ya no respondía con la fuerza de antes, Gerardo seguía cantando. Lo hacía con la serenidad de quien sabe que cada presentación podía ser la última. En su último concierto, en Puebla, la emoción fue tal, que muchos en el público lloraron, sin saber por qué. Sentían que estaban presenciando algo más grande que un simple espectáculo. Estaban despidiendo a un hombre que había cantado con verdad. Cada aplauso fue un adiós disfrazado, contaría a su hijo, y tenía razón. Esa noche, Gerardo entregó todo lo que le quedaba de vida sobre el escenario. La noticia de su muerte en febrero de 2015 conmovió profundamente a los amantes de la música ranchera, pero los grandes medios apenas la mencionaron.
No hubo homenajes oficiales ni transmisiones especiales. Fue una despedida silenciosa, acorde con su carácter. Pero el pueblo no lo olvidó. En los pueblos, en los mercados, en las fondas y en los camiones, su voz seguía acompañando los días de quienes alguna vez se sintieron olvidados, como él. Gerardo Reyes no murió, decían muchos, solo se adelantó en el camino, para su hijo. Esa frase resume la verdad más grande. Su padre no buscó fama, buscó dejar huella. No buscó trofeos, buscó almas, no quiso ser el cuarto as después de Negrete, Infante y Solís, porque él mismo era un as, pero del pueblo. Mi padre fue el cantor de las derrotas dignas, dijo Reyes Jr., el que nunca mendigó amor, el que dio voz a los que no la tenían. La historia de Gerardo Reyes es también la historia de un México olvidado. El México del campo, del esfuerzo, del orgullo sin riquezas, el México que canta para no llorar. Y es en ese México donde su voz sigue resonando, recordando a todos que el éxito verdadero no se mide en dinero ni en fama, sino en la huella que se deja en el corazón de la gente. Porque mientras haya alguien que cante sin fortuna mirando al cielo, Gerardo seguirá vivo, inmortal en la memoria del pueblo que nunca dejó de amarlo. La historia de Gerardo Reyes no es solo la de un artista, es la de un hombre que encarnó la dignidad y la resistencia en su forma más pura. En un mundo donde la fama se compra y la autenticidad se pierde, él eligió el camino más difícil, ser fiel a sí mismo, nunca se arrodilló ante el poder, nunca permitió que su voz fuera manipulada. Por eso, aunque la industria intentó silenciarlo, el pueblo lo convirtió en leyenda. Su vida nos enseña que el verdadero éxito no está en los reflectores, sino en el alma. Gerardo Reyes fue el ejemplo de que se puede llegar lejos, sin traicionar los principios, de que la música no necesita adornos cuando nace del corazón. Y aunque muchos quisieron borrar su nombre, su legado se levantó más fuerte que cualquier muro de silencio. En cada acorde, en cada verso, late su espíritu, recordándonos que la grandeza no siempre brilla, a veces simplemente se siente. La traición de Vicente Fernández dejó una herida profunda, sí, pero también reveló quién era realmente Gerardo. Un hombre que no conocía el rencor, sino la coherencia, que no buscaba venganza, sino justicia del tiempo. Y el tiempo, como siempre, pone todo en su lugar. Hoy, mientras las generaciones más jóvenes descubren su voz a través de las plataformas digitales, el mensaje de Gerardo resuena con más fuerza que nunca. La verdad no envejece, sus canciones son un refugio para los corazones cansados. Sin fortuna. Sigue siendo el himno de los humildes, libro abierto, la confesión de quienes aman sin medida y bohemio de afición. El canto eterno de los que beben por tristeza, pero viven por orgullo. Cada una de ellas es un pedazo de alma que Gerardo dejó repartido entre quienes aún creen que cantar también es una forma de resistir. Quizás nunca tuvo el reconocimiento institucional que merecía, pero su grandeza no necesita sellos ni trofeos. Está en las voces que lo imitan con respeto, en los músicos que lo citan como inspiración y en los millones que siguen emocionándose con su historia. Gerardo Reyes no fue solo un cantante, fue un símbolo, el símbolo de todos los que alguna vez fueron ignorados, traicionados o silenciados, pero siguieron adelante con la frente en alto. Cuando su hijo, Reyes Román, recuerda su figura, no habla del artista, sino del padre, del hombre que lo enseñó a no rendirse, a ser agradecido, a vivir con fe. Y en esas palabras, se resume la herencia más grande que dejó. La de un corazón noble que nunca dejó de creer en la bondad. Mi padre no se fue, dice su hijo, solo cambió de escenario. Y tal vez esa sea la verdad final. Gerardo Reyes no murió, sigue cantando en cada rincón donde alguien recuerda sus versos. Sigue presente en cada mariachi que toca sus melodías, en cada campesino que tararea sus canciones al amanecer, en cada lágrima que cae al escuchar Sin Fortuna. Porque hay artistas que viven para la fama, y hay otros, muy pocos, que viven para el alma del pueblo. Gerardo Reyes fue uno de ellos, y mientras México siga teniendo memoria, su voz nunca dejará de sonar.